Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. El líder en los grupos de crecimiento, y hoy es el último miércoles que estamos aquí. Es el último miércoles que estamos aquí. ¿Por qué? El próximo miércoles vamos a empezar los grupos de crecimiento. Vamos a tener 3 grupos de crecimiento en diferentes áreas y invitamos a Eliseo, a Armando que nos apoyen ahí en el área donde va a estar el grupo de crecimiento. Gloria a Dios. Ese grupo lo va a tener ahí cerca el hermano Mártir y Marlene. Gloria a Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Y en ese carro, o sea, cuando se oye así la palabra carro, nosotros nos imaginamos que es un carro del año, de los actualmente. No, era... por lo general en ese entonces eran carros alados por burritos, carros alados por caballos, ¿verdad? Tenían su carreta de madera. Y entonces había una persona que venía en un carro, y esta persona era un negrito que venía bien contento, venía un negrito que no tenía arte ni parte en la salvación de los judíos. Un morenito que había venido de su país, de su tierra, había venido a adorar a Jerusalén. Había venido de Etiopía, del continente africano. Había venido a adorar a Jerusalén. Y dice que venía contento y venía leyendo las escrituras. Dice la Biblia que venía leyendo al profeta Isaías. Y entonces cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe, le oyó Felipe que venía leyendo el capítulo 53 de Isaías. Y ya todos sabemos qué dice el capítulo 53. Amén. De Isaías. Pero para los que no saben, vamos a darle una media vistada ahí. Isaías 53, oiga qué lindo cómo dice la palabra de Dios. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por
por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el pasaje que venía leyendo el etíope. Ese es el pasaje que venía escudriñando. Y dice que Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada ser humano. Y Dios tenía un propósito. Y no importaba que era negrito. Amén. No importaba que era... Aquí Donald Trump no le afina el nombre. Aquí le el negro. O sea, dice los negros. Gloria a Dios. No se lo afina. Por lo menos le diría a los negritos, ¿verdad? Pero ahí venía un negrito. En su carro venía leyendo un rollo, el rollo de Isaías. Y qué interesante, porque Dios ya de antemano estaba tratando con él. Dios de antemano estaba encaminándolo al proyecto, encaminándolo al plan. Como cada persona que venimos a Cristo, hermano, de antemano Dios manda a sus ángeles para que le vayan ayudando, para que le vayan ayudando. Y muchas veces hay personas que antes de venir a Jesús, que antes de venir a Cristo, hermano, Dios les muestra un sueño. Dios les muestra una revelación concerniente al propósito, concerniente, hermanos, al plan que Él tiene. Entonces Dios tenía un plan con el negrito. Dios tenía un plan. Y el plan era salvarlo. Mire qué lindo. El plan era salvarlo y enviarlo. Enviarlo. Qué tremendo, hermano, porque pues el negrito no era judío. El negrito no era de Jerusalén. El negrito no era, hermanos, ni de Roma. El negrito era del continente africano. Amén. Y Dios lo estaba salvando. Dios lo estaba llamando. Porque, hermanos, era obvio que los discípulos o los apóstoles no iban a poder llegar tan fácil o tan rápido al continente africano. Entonces Dios quería una persona en ese continente para que revolucionara con el evangelio. Entonces, hermano, todos nosotros, todas las personas, como el etíope, hermanos, todos nacemos con cierta área de liderazgo. Y hermanos, y todo lo que emprendemos y todo lo que hacemos, hermanos, nosotros somos líderes. Somos líderes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona no sabe manejar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona, hermanos, no sabe manejar? Le da temor, le da miedo. Y él dice, ¿cómo yo voy a aprender? ¿Cuándo voy a aprender a manejar? O sea, porque conducir un animal de esos no es comida fácil. O sea, cualquiera lo puede agarrar, pero cuente que hasta ahí llegó. Si no hay quien le explique, si no hay quien le enseñe,
Por eso es que cuando Felipe le pregunta al morenito y le dice, ¿pero entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Y el negrito le dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo enseñe? No hay quien me lo explique. Entonces le pregunta y le dice, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de alguien más? Y viene hermano Felipe y empezó a enseñarle las escrituras, empezó a hablarle de Cristo. Porque aquí está hablando de Cristo, todo el capítulo 53 está hablando de Cristo. Es una profecía que estaba dando Isaías, que tuvo cumplimiento aproximadamente 600 años después. Imagínense, una profecía que la dio un profeta y que se cumplió a los ¿cuántos? 600 años después. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que lo que usted está pidiendo, no se preocupe. O sea, no se preocupe, Dios lo tiene en su proyecto, en su plan. Y Dios se lo va a conceder. Se lo va a conceder. Amén. Si no se lo concede en esta vida, se lo va a conceder allá en el cielo. Amén. Si no se lo concede aquí, pero por lo menos se lo concede. Que se lo va a conceder, se lo va a conceder. 600 años. Y aparece el Mesías. El Mesías, el que está leyendo, hermanos, el negrito, el que está leyendo, el morenito del continente africano, el que está leyendo, hermanos, y Felipe le empieza a decir de Cristo. Amén. Este hermanos, estaba casi igual. Ustedes se acuerdan de dos personas que iban camino a Emaús. Habían dos personas que iban a Emaús caminando y iban lamentando, iban diciendo, qué barbaridad, qué barbaridad los gobernantes, cómo mataron a Jesús de Nazaret, un hombre justo, un hombre que no le hizo daño a nadie. Iban hablando, camino a Emaús. Y dice la Biblia que de presto le aparece el Señor a la par de ellos. Se les parece Jesús. Ya Él ya había resucitado. Y se les aparece. Y entonces, y el Señor le dice, ¿qué caviláis? ¿Qué entienden por caviláis? ¿Qué caviláis? Les dijo entre ustedes. ¿Qué entienden por eso ustedes, por esa palabra? Pero es que iban hablando. Amén. O sea, ¿qué es lo que van hablando? ¿Qué es lo que van diciendo entre ustedes? Y se le quedan viendo. ¿Eres tú el único forastero que no te das cuenta lo que ha pasado? ¿Que no te has dado cuenta lo que ha pasado en Jerusalén? ¿No te diste cuenta de Jesús de Nazaret? Hombre que era bueno y nuestros gobernantes lo mataron, lo entregaron a la muerte. Iban hablando con él, iban hablando con el Señor. Y a veces así nos pasa a nosotros también. Y vamos por el camino, Señor, ¿por qué no te siento? Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué es que no siento tu presencia en este momento más duro, en este momento más difícil? Me has abandonado. Y el Señor le diría, no sé, aquí estoy, ¿qué te pasa? Aquí estoy. Amén.
Entonces, porque muchas veces no reconocemos, hermanos, que el Señor está ahí. Por muy difícil que sea el problema, por muy difícil que sea la situación, en el líder Dios va a estar ahí para ayudarlo. Porque el líder, hermanos, tiene que pasar por procesos, el líder tiene que pasar por momentos difíciles, como todo. Como todo. Hermanos, si un líder para llegar a una posición, tiene que batallar. Tiene que batallar. Por ejemplo, si ese líder llegó y hay otras personas que están más antiguas que él, y luego ese líder lo ponen a liderar, ¿qué van a pensar los otros? Este es bolsón. No, es que no, y empieza la gente a murmurar, si este acaba de venir, ¿y cómo lo pusieron de líder? Se acaba de venir. Pero es porque se esforzó. Pero ahí empieza la lucha. Empiezan a hacerle los complots. Empiezan a hacerle la vida difícil. Entonces el líder, hermanos, de los grupos de crecimiento, tiene que saber que tratar con gente no es fácil. No es fácil. Amén. No es fácil. Imagínese cómo le habrá ido al etíope allá en su país, en Etiopía. Porque él tenía que llevar el mensaje. Él tenía que llevar el evangelio. Y allá no estaban los apóstoles. Allá no estaban los discípulos. Allá no estaba Felipe. Allá no estaba Esteban. Allá no estaba Pablo. Allá no estaba, hermanos, Pedro. Le iba a tocar a él solito, hermanos, llevar ese mensaje. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hoy nosotros la tenemos bien bonito, bien maravilloso. Pero lo que quiero enfocarme, hermanos, es que todo se puede aprender, ¿sí o no? Todo se puede aprender. Lo que usted sabe de su trabajo, un día no lo sabía. Yo recuerdo que cuando empezó Denis a trabajar, decía, no, es que no, decía, es que no le hallo, no. Es que no le hallo. Pero vayan a verlo hoy. O sea, ese es vuestro diestro, o sea, en lo que aprendió. Todo es así. Entonces, hermanos, como líderes del Señor, como líderes de la iglesia, hermanos, tenemos que aprender. ¿Y qué pasa ya cuando la persona aprende? No hasta suelta el manubrio, hasta lo suelta y va ahí. Peligroso no ir a chocar. hasta va manipulando el teléfono. No se ha fijado usted que es que hay unas muchachas que son bárbaras. Mire, se van maquillando en la mañana y con el teléfono aquí también. Tienen una hermanos, agilidad bárbara, tremenda. Yo no sé cómo le hacen. Yo si me desenfoco un poco en el teléfono, me paso la dirección, me paso la bajada y me puedo pasar hasta la luz en rojo. Pero hay muchachitas que van en la mañana, se van haciendo sus pestañas, se van haciendo no sé qué cosa y con el teléfono y otras van así y con el... No, qué tremendo. Pero no fue así. Cuando no podían, no fue así. Pero ya cuando la persona aprende, se siente en confianza, hermanos, y todo se le hace fácil. Todo se le hace fácil.
Por eso que nosotros, hermanos, tenemos que aprender, para que todo se nos haga fácil en la vida cristiana. Porque la vida cristiana es similar al liderazgo de afuera. Amén. Entonces, la importancia, hermanos, del liderazgo. Sin un buen liderazgo en un grupo, siempre va a sufrir el grupo y va a estar enfermo. Amén. Y como si no, hermanos, aprendemos bien, ese grupo no va a crecer. No va a crecer y va a enfermar. Y como va a enfermar, hermanos, le va a llegar la esterilidad. No se va a reproducir. Entonces nosotros tenemos que ser líderes efectivos. Un buen líder ayuda al grupo, hermanos, a clarificar su propósito. Le ayuda, hermanos, al grupo a alcanzarlo, el propósito que Dios ha puesto en su vida. La falta, hermanos, del liderazgo tiene sus razones. Hay problemas, hermanos, a lo mejor de pasividad. El líder es pasivo. Malas experiencias anteriores. Otros compromisos. Amén. Excesivos compromisos. Y ya cuando llega el compromiso del Señor, ya va corriendo, va a la carrera. Amén. Pero acuérdense, hermanos, que el Señor es primero, antes de cualquier cosa. Y a veces, hermanos, no se les da lugar a las personas, no se les pide apropiadamente. Ese es muy importante, hermano, esa parte. Cuando el líder no pide apropiadamente, hay problema. Hay problema. El líder tiene que aprender a pedir apropiadamente. Porque si usted lo pide con autoridad, así como queriendo subyugar a la gente, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque nosotros padecemos, los humanos padecemos de un problema. Y ese problema se llama el ego. El ego. Entonces, el ser humano le encanta que le sepan pedir las cosas. Pero si se las piden así como, o sea, fuerte y que él tiene que hacerlo, hermanos, no va a caminar. No va a caminar. Y lo va a oír, sí lo va a oír, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros pidamos como líderes algo, tenemos que hacerlo apropiadamente. Amén. Porque muchas veces el líder tiene que también capacitar y a veces no se capacita en el grupo y a veces se abandonan a las personas en el grupo y es ahí, hermanos, donde tenemos que echar a andar, hermanos, que todos, hermanos, que todos en el grupo participen. Amén. Que todos en el grupo participen. Que haya participación en todo el grupo. Porque como decíamos, hermanos, todas las personas tienen algo que dar. Tienen un potencial. O sea, no todos van a hacer lo mismo. Pero sí todos pueden ayudar. Amén. Si nosotros encontramos, hermanos, lo que a Él le encanta, porque ¿cómo se siente usted en una área donde usted se siente bien? Feliz, y lo hace hasta de gratis.
hasta de gratis. Porque dice aquí, haciendo esto soy feliz. Haciendo eso, y ese es el problema muchas veces que cometemos un problema que cometemos, o un error que cometemos los padres, que queremos que los hijos sean lo que uno quiere que ellos sean. Y no se puede. O sea, yo quiero que mi hijo sea doctor, pero si es que le gustan las naves, ¿qué podemos hacer? Si yo quiero que él sea abogado, pero él quiere ser, hermanos, arquitecto, ¿cuál va a funcionar? ¿La que nosotros le pongamos o la que a él le gusta? Va a funcionar la que a él le gusta, la carrera que a él le gusta. Entonces ese es un error a veces que se cometen en las familias, en los padres, que queremos que el hijo sea lo que nosotros creemos que sea. No, se va a sentir infeliz. Se va a sentir por respeto y por obediencia al padre, lo va a complacer, pero va a ser infeliz en su trabajo. No es que, le encante, pues. Yo he visto gente, hermanos, que haciendo su trabajo se sienten bien, se sienten, hermanos, que están en su área y lo hacen bien. Porque el que se siente bien en su área lo hace con excelencia. Porque, hermanos, le gusta. Gloria a Dios. Por ejemplo, el que es músico, él le encanta, él puede estar todo el día tocando. Todo el día. Puede estar tocando el aparato todo el día. Y no se cansa. No se cansa. Porque esa es su pasión. Eso le gusta. Entonces, dentro del grupo, el líder tiene que, hermanos, porque hablábamos del equipo, ¿se acuerdan el miércoles pasado del equipo? Que tenemos que hacer equipo. Tiene que ver qué es lo que, en qué puede ser bueno. Gloria a Dios. ¿Qué ofrecer? ¿Qué ofrecer en los grupos de crecimiento? ¿Qué ofrecer? Número 1, estabilidad. 2, trabajar con los demás. Confirmarlos, amén, capacitarlos y apoyarlos constantemente, y estar comprometidos con el trabajo, amén, comprometidos con el trabajo. Y qué bueno, hermano, estar comprometidos. Yo veo que todas las mañanas la mayoría de gente está comprometida. ¿Sí o no? Y si se durmió, no se baña. Si se durmió, no se baña, así se va. Me agarró la tarde, me dormí. Y ahí va pitando y ahí va tirándose las luces en rojo casi. Porque quiere llegar a la hora, quiere llegar, porque si no llega a la hora hay problemas. Por ejemplo, los que trabajan, hermanos, en compañías donde tienen que pochar, que tienen que pasar la tarjeta, tienen que estar. Yo recuerdo que la lead verso de nosotros, ese ya era costumbre que le agarraba la tarde. Era costumbre. Y llegaba y parqueaba y hasta dejaba encendido el carro y corría al controlador. Y varias veces llegó tarde. Cuando vino a sentir, la corrieron. Imagínense, la corrieron. Pero estamos hablando, hermanos, del compromiso, ¿verdad? Hay mucha gente que está comprometida con su patrón, comprometida con su trabajo. Eso es bueno.
Bueno, eso habla muy bien de nosotros, eso habla muy bien de las personas que sean comprometidas. Pero con Dios tiene que ser también así. Amén. Con Dios tiene que ser comprometido también. Y aún más, y aún más. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios es nuestro dueño. Dios es nuestro líder, es nuestro Dios. Pero ¿cómo ve usted que una persona se esfuerza tanto, hermanos, por su trabajo, por su empleo, pero cuando viene a la iglesia no se esfuerza? ¿Cómo la ve? Entonces, hay que tener compromiso con Dios. Compromiso con Dios. Y así como, hermanos, nos esforzamos en poner tarjeta a la hora, también esforzarnos en estar aquí en la casa del Señor. Actitudes frente al liderazgo. Hay actitudes a veces que existen los líderes. No soy capacitado para liderar. Amén. Siempre hemos dicho y lo mantengo, esta iglesia tiene que ser de líderes. Líderes. El 80% de esta iglesia tienen que ser líderes. Amén. ¿Por qué? Porque el día de mañana que crezca esta iglesia, hermanos, y yo me muera, esta iglesia va a seguir adelante. Va a seguir adelante porque va a haber un liderazgo tremendo que va a continuar con la misión, con la visión. Pero cuando no hay liderazgo, se muere el líder, se muere todo. Se muere todo. Si no veamos, hermanos, si no veamos el caso de Eliseo, hermanos, Eliseo no tuvo un buen legado para... El hombre hizo hazañas. El hombre fue tremendo en hacer señales. Hizo doblemente de lo que Elías hizo. ¿Por qué? Porque él pidió la doble unción de Elías. Entonces él hizo mayor milagros. Pero en el legado, pero en el liderazgo, pero en enseñar a su nuevo discípulo, enseñar a Jesse, falló. Y Jesse murió lleno de lepra. Porque la lepra de Naamán el sirio le cayó a él. ¿Por qué le cayó? Porque Eliseo le dijo: la lepra de él se te va a pasar a ti. Amén. Pero si él lo hubiera enseñado, o sea, no se hubiera agarrado las cosas del sirio, porque él se fue y le mintió al sirio, le dijo: dice mi señor que le mande las cosas, y se las agarró él, se las robó. O sea, si él lo hubiera enseñado bien, no hubiera pasado eso. Pero ¿qué pasó de ahí? Ya no vemos hombres como estos. Ya no vemos a Elías. Elías, por lo menos no enseñó, pero Dios ya tenía preparado a Eliseo. Y Dios le dijo, y por lo menos ahí lo anduvo. Pero después de Eliseo, hermanos, no vemos a otro. Con la misma, con la misma categoría, con el mismo empuje, con el mismo espíritu, con el mismo, hermanos, fuerza de profeta, no lo encontramos. Porque ya no hubo liderazgo. Ya no hubo. Todos aquí tenemos que ser líderes. Todos. Todos tenemos que ser líderes. Y un día aquí en Houston, hermanos, vamos a tener, el día miércoles vamos a tener cubierto todo Houston. Todo Houston vamos a tener cubierto.
Porque van a haber líderes aquí, allá, 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 por todos lados van a haber líderes con sus respectivas, hermanos, reuniones, con sus respectivos grupos de crecimiento. O sea, se le va a hacer fácil porque ya aprendió. Imagina el hermano Armando con su grupo, hermano Eliseo, o sea, como líderes. Va a ser una explosión extraordinaria. Amén. Porque eso es lo que hizo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se metió en las casas. En las casas, hermanos, empezó los líderes. ¿Cuántos líderes eran? ¿Cuántos líderes empezaron? 120. Y esos 120, hermanos, tenían que dividirse todos los 8,000. Porque los 3,000 que se ganó en su primer mensaje Pedro, más 5,000 en el segundo mensaje, o sea, tenían que darle seguimiento, tenían que entrenar, tenían que enseñar a toda esa gente. Por eso dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dos cosas hacían: predicaban y enseñaban. Y eso es lo que Jesús dijo. Jesús dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 del capítulo 28 de Mateo dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué les vamos a enseñar? La palabra. ¿Qué les vamos a enseñar? Todas las cosas que Jesús dijo. Amén. Eso va a estar maravilloso, va a estar bonito, hermano. Eso va a estar, ese es un proyecto extraordinario. Y acuerda que ese es el inicio del proyecto que tenemos, que de aquí a 10 años, si Dios permite, de aquí a 10 años, la iglesia se habrá multiplicado a más de 10,000 personas. De aquí a 10 años. Con ese proyecto, la iglesia se habría multiplicado más de 10,000. Más de 10,000 personas. Amén. Porque Dios respalda su palabra. Y nosotros vamos a estar trabajando. Y entonces todo va a ser fácil. Entonces no podemos decir: yo no puedo, no he sido capacitado. Debemos saber, hermanos, y utilizar los dones espirituales que Dios nos ha dado. Todos tenemos capacidades, todos tenemos liderazgo. Yo admiro el liderazgo que, mire, el liderazgo que tiene Eliseo, yo lo admiro porque, Eliseo tiene un liderazgo tremendo, cuando se trata de contactar, ¿verdad? Cuando se trata de contactar a todos los amigos, por ejemplo, cuando hay una vendimia o algo así, o sea, yo lo veo que, o sea, rápido, pum, 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 o sea, ese es un buen talento, ¿verdad? Entonces, eso es bueno, y Dios lo va a usar también tremendamente. Hay algo otro que dice: no estoy dispuesto a liderar. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.